Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente, trayéndoles a ustedes la lección número 12. Y esta lección que vamos a estar estudiando esta semana lleva como título El sello de Dios y la marca de la bestia, parte 2. Estudiamos la semana pasada la parte 1, hoy vamos a estudiar la parte 2 de esta lección y esperando que pueda servir de muy buen entendimiento para poder entender un poco más estas profecías que están alrededor próximamente a cumplirse y debemos de estar preparados para ellas, ¿verdad? Veamos el sello de Dios y la marca de la bestia, segunda parte, domingo sagrado, impuesto por el poder civil religioso, mandamientos de hombres, iglesia y Estado, la unidad. ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Cómo vamos a estar trabajando nosotros? El versículo para memorizar esta semana dice, entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello de Dios, ¿verdad? El Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo, no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7, 2 y 3, ¿verdad? Allí lo tienen ustedes. Esto es el versículo para memorizar. Fíjense que en la Edad Media, los valdenses, un pueblo decidido a permanecer fiel a su comprensión de la Biblia, fueron ferozmente perseguidos. En el 1488, la iglesia romana asesinó brutalmente a los valdenses en el Valle de Luis debido a su fe. Otra oleada de persecución se produjo en el siglo eh, 17, cuando el duque de Saboya envió, perdón, en el siglo, sí, 17, cuando el duque de Saboya envió un ejército de 8,000 hombres al territorio de ellos. El 24 de abril de 1655, a las 4 de la mañana, se dio una señal para que comenzara la masacre. Esta vez, el número de muertos fue de más de 4,000. La historia, por desgracia, se repite a menudo. La profecía de la marca de la bestia trata sobre el eslabón final de una impía cadena de persecuciones religiosas que se remontan a través de los siglos. Al igual que las persecuciones del pasado, esta persecución está pensada para obligar a todos a someterse al determinado conjunto de creencias y un sistema autorizado de culto. Sin embargo, como siempre, Dios tendrá un pueblo que no capitulará, un pueblo que no va a dejar que, sin importar todo lo que pueda suceder, Satanás tome el lugar. El pueblo de Dios continuará venciendo. Veamos un poquito más lo que vamos a estar estudiando en esta semana. Apocalipsis prevé una apostasía universal donde todas las personas serán inducidas a adorar a Satanás a través de diversos poderes políticos y religiosos. Estos impondrán la recepción de una marca distintiva. Aquellos que se nieguen a recibirla y reciban en su lugar el sello de Dios serán condenados a muerte. Es pues de vital importancia conocer cómo se desarrollarán estos acontecimientos y aprender qué es la marca de la bestia y cuál es el sello de Dios. Tenemos que entender cuál es la marca de la bestia, cuál es el sello de Dios. Sin ello, usted no podría saber de qué parte usted está. Preparación de la apostasía. Una herida mortal sanada, un cuerno, una bestia, un inicuo. Esto es lo que vamos a estar estudiando esta semana. La apostasía, cómo ocurrirá, cuál es la marca y cómo se recibirá. Y el sello de los redimidos. Son puntos que vamos a estar viendo, que usted y yo ya ha estudiado en el folleto y puede entender un poquito más acerca de ellos. Preparación de la apostasía. Y vamos a ver allá qué se nos habla en esta parte. Y quiero que entendamos un poquito porque hay ciertos periodos que vamos a estar hablando para entenderlos. Una herida mortal sanada. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13, 3. La profecía indica que la bestia tendría autoridad por 42 meses, Apocalipsis 13,
5. Y 42 meses, si usted se pone a mirar, son 3 años y medio, ¿verdad? Así es que, como puedes saber, eso es lo que estaría ocurriendo, ¿verdad? También en Apocalipsis 11 se indica que estos 42 meses son 1260 días durante los cuales los testigos de Dios profetizarán con dificultad en Apocalipsis 11, 2 al 3. So pueden entender que son ciertos periodos que se hablan allí, donde esa herida, ¿verdad?, mortal fue sanada. Y dice, en Apocalipsis 12 se igualan a los 1260 días con un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo en Apocalipsis 12, 6 y 14. El mismo periodo en el que Daniel anunció que el pueblo de Dios sería perseguido en Daniel 7, 25. Al interpretar los 1260 días bajo el principio bíblico de día y año en Números 14, 34 y Ezequiel 4, 6 y Levítico 25, 8, podemos ver su perfecto cumplimiento en la historia en el periodo comprendido entre el 538 y el 1798. Y podemos ver esos periódicos proféticos donde se hablan en la Biblia 42 meses en Apocalipsis 11, 2 y Apocalipsis 13, 5, que son los mismos que de los 1260 días que se hablan en Apocalipsis 11, 3 y Apocalipsis 12, 6, que son los mismos tiempos y la mitad de un tiempo en Deuteronomio 7, 25 y Apocalipsis 12, 14. Una herida mortal sanada, ¿verdad? Eso es lo que nos está tratando de ayudar a entender cómo es que esto iba a suceder. Y veamos un poquito más adelante para que podamos comprender, ¿verdad? En el 538, el 538, el César Justiniano envía tropas a Roma para libertarla de los ostrógodos y le concede al Papa el gobierno de la ciudad de Roma. En la Edad Media, la Iglesia Católica Romana utiliza el poder del Estado para perseguir a los que, como los valdenses o los hugnotes, querían vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y en el 1798 tenemos también a nada más y nada menos que Napoleón Bonaparte, que da instrucciones al general Berthier para aprisionar al Papa Pío VI y disuelve los estados pontificios. ¿Ok? Quiere decir, ahí si usted va viendo esas 42 meses o esos 3 años y medio o esos 1260 días, podría entender cómo sucede cada uno de estos detalles. Recuérdense que hablamos del 538 a 1798. Pero la profecía no se detiene aquí. Después de recibir esta herida mortal y perder su autoridad, la bestia recobrará su poder en Apocalipsis 13:3. Y entre 1870 y 1929 el Papa no tuvo ningún territorio físico y el Vaticano estuvo bajo soberanía italiana. Imagínense en eso, cómo era que estaba. Y dice que el 11 de febrero de 1929, el Papa Pío XI y Benito Mussolini finalmente crearon el Estado de la Ciudad del Vaticano y la herida se había sanado. Como pueden ver, la herida del Papa había sanado. Benito Mussolini volvió y lo puso en el lugar del Vaticano, ¿verdad? Y así es que podemos ver cómo cada una de estas cosas se entrelazan. Un cuerno, vamos a ver esta parte, un cuerno, una bestia y un inicuo. Vamos a entender esto un poquitito para que podamos ver las similitudes de cada uno de ellos y cómo se entrelazan entre sí, ¿verdad? Y veamos aquí, este versículo dice, según el Tesalonicenses 2:9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Un inicuo mentiroso, ¿verdad? Es el que estamos hablando allí y tenemos que entender. Y fíjese que un cuerno, ¿se recuerdan en Daniel 7:25 que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantarán? ¿Se recuerdan allá en la profecía que nos dice? O sea que sí hay una forma de que estemos nosotros también enfrentando esta situación. ¿Ve? Así es que también habla de una bestia en Apocalipsis 13, 2 al 7. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad
y hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Recuerdan los que empezamos hablando acá? Y también un inicuo que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya podemos entender más o menos todo esto, quiénes estamos hablando. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y fíjese, cada uno de estos dicen que el cuerno pequeño serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio, y tiempo que habla de los 42 meses, la 42 meses, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, a la bestia también. Y también este inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, igual que el dragón, le dio su poder y su trono y grande autoridad, y también con grandes poderes y señales y prodigios. Mentiroso. Un único poder identificado de tres formas distintas por Daniel, Juan y Pablo. Y ese poder, la Iglesia Católica Romana, pero no sus miembros individualmente. O sea, entendamos esto, es el poder de la Iglesia. Como hemos hablado anteriormente, en medio de Babilonia hay muchas personas que están metidas en esta confusión, que posiblemente están sirviendo fielmente a Dios sin saber. Por eso tú y yo estamos llamados a poder compartir con ellos estas verdades para que puedan entenderlos y lleguen al conocimiento de la verdad y se unan al remanente de Dios. ¿Verdad? Veamos un poquito más. La apostasía. Vamos a ver esta gran apostasía, cómo es que va a estar sucediendo, ¿verdad? Porque tenemos que entender cómo ocurrirá. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia en Apocalipsis 17:13. En la apostasía final, la bestia escarlata, donde se sienta Babilonia, y no la podemos confundir con la bestia de Apocalipsis 13, usa los poderes civiles simbolizados por sus 10 cuernos para darle el poder a la bestia en Apocalipsis 17:12 al 13. Y la pregunta es, ¿cómo ocurrirá? Bueno, no sabemos los detalles, pero el mundo buscará un líder que les ayude a atravesar la peor crisis que haya existido hasta ahora. Mi querido amigo y hermano que me escucha, la peor crisis que haya existido hasta ahora, pongamos nuestras mentes a pensar qué es lo que está sucediendo en este mundo, qué es lo que está pasando con todo en nuestro derredor, tanta falsedad, tanta confusión, tanto los líderes religiosos como los políticos escogerán su líder, el cuerno, la bestia, el inicuo, la imagen de la bestia habrá sido formada y llegó el momento de imponer a todos la marca de lealtad. ¿A quién vamos a ser leales? Su propósito es pelear contra Jesús el Cordero. Su final serán derrotados. Ese va a ser el final de esta marca de la bestia, que va a querer infundir su poder a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y veamos cuál es la marca y cómo se recibirá. Vamos a ver allá qué es lo que nos dice la palabra. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente en Apocalipsis 13:6. La marca puede recibirse de dos formas. Apocalipsis 13:16 dice en la mano derecha, obedeciendo a lo impuesto, aunque no esté de acuerdo. ¿Escucharon bien? Algo que se le va a imponer y usted lo va a obedecer, queriendo decir que es mano fuerte, mano derecha. En la frente, con pleno convencimiento de lo que se impone es correcto. O sea, usted va a aceptar eso como que es la verdad, aunque no lo sea. Hermanos, no nos confundamos. No creamos que hay un sello literal puesto. Este sello es obedeciendo a los impuestos, aunque no se esté de acuerdo. Lo que le impongan a uno, usted lo obedece. En la frente, con pleno convencimiento de lo que se impone es correcto en su mente, usted está seguro de ello. La marca que se impondrá tiene que ver con la adoración en Apocalipsis 13:15. Y según Apocalipsis 13:17, la marca es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. El nombre es sinónimo del carácter. Puedes tener el carácter de Dios y del Cordero o el de la bestia. Juntemos todo. Se propondrá salvar la crisis haciendo que todos adoren o descansen juntos el día que Roma ha impuesto como su marca. Y esto sería el domingo. Todos tendrían que adorar. ¿Cuál es la marca y cómo se la recibirá? Cuando a estas cosas sucedan. Y hermanos, por eso es que tenemos que estar atentos a los sucesos en nuestros alrededores, preparándonos para este grande momento, porque es un momento que se avecina. Estamos viviendo estos momentos hoy mismo. Ahora mismo vivimos estos momentos. ¿Qué estás haciendo
para prepararte para estos momentos que se aproximan. El sello de los redimidos. ¿Cuál será ese sello de los redimidos? Vamos a verlo más adelante aquí en esta parte de la lección para que podamos entender cuál es ese sello que se nos va, que es el sello divino, del sello de Dios. Dice en su palabra, eh, después de esto miré y estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y él de su padre escrito en la frente en Apocalipsis 14:1. Podemos ver allí el esquema, su título y dominio, creador del cielo y la tierra. Su nombre, el Señor tu Dios, séptimo día siendo su sello, el día de reposo. Los que se niegan a recibir la marca de la bestia y sean sellados por Dios tendrán el nombre, carácter de Jesús y lo demostrarán guardando sus mandamientos. Apocalipsis 14:12, ¿verdad que sí? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es precisamente el cuarto mandamiento, el sábado, el que define a quienes adoramos. Cuando usted guarda el día de reposo de Dios, adoras a Dios o adoras a la bestia. Cuando aceptamos a Jesús, somos sellados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que pondrá en nosotros la fe necesaria para mantenernos firmes en la crisis final. Él nos capacitará para recibir la marca que nos identifique como verdaderos adoradores del Señor en Ezequiel 9:4, Ezequiel 20:12 y Apocalipsis 7:3. ¿Estás listo tú, mi querido amigo y hermano que me escuchas, para poder adorar a Dios a pesar de lo que te hayan dicho? Quiero que veamos lo que dice Elena G. de White, en Profetas y Reyes, página 140. Dice, entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país quienes no han doblado la rodilla ante Baal, como las estrellas del cielo que solo se ven de noche. Estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos pequeños y grandes, ricos y pobres y libres y siervos, allí nos dicen Apocalipsis 13:16, reciban su pena de muerte, la señal de la lealtad a un falso día de reposo. Estos fieles, irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, resplandecerán como luminares en el mundo. En Filipenses 2:15. Cuanto más oscuro sea la noche, mayor será el esplendor con que brillarán. Qué bonito es saber eso, ¿eh? Que no importa cómo esté la noche, van a poder resplandecer. Vamos a brillar. Vamos a decir, ¿sabe qué? No importa. Nosotros conocemos quién tiene la verdad, ¿verdad? Y eso es lo que nos está llamando Dios a cada uno de nosotros a hacer. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país, Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno y protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Ese es el testimonio para la iglesia, página 426. Hemos tendido a pasar por alto el hecho de que el domingo es el día de adoración de las fuerzas enemigas. En la línea narrativa del libro de Apocalipsis, el domingo es un símbolo extremadamente importante ya que revela la increíble astucia y el sofisma del dragón. Este cambio de la ley de Dios expresa en una simple acción la esencia misma del odio del dragón contra Dios en el conflicto cósmico. Su simplicidad es sumamente engañosa. El dragón ha procurado usurpar el lugar de Dios en el cosmos al mostrarse como el verdadero objeto de adoración y al aducir que la ley de Dios es injusta, que debe ser cambiada. El dragón cambió la ley en la coyuntura dentro del decálogo, donde se identifica a Dios como creador y redentor, el único digno de adoración. El cambio de la ley manifiesta no solo el odio del dragón por la voluntad del Señor, la ley, sino también es su intento de usurpar el lugar de Dios al convertirse en el objeto de adoración. La universalización de este cambio en la ley le aseguraría la victoria. Y mi querido amigo y hermano que me escuchas,
Satanás ha intentado por los siglos tratar de buscar ese momento donde se adore. Y el mundo actual anda perdido, adorando en días que no son días de reposo, siguiendo a hombres, a teorías humanas y no siguiendo las teorías y las verdades de Dios encontradas en su palabra. Así es que te insto a que compartas esta lección con otros que no conozcan para que puedan entender de qué parte van a estar. ¿Van a estar de parte del sello de Dios o van a estar de parte de la marca de la bestia? Conociendo que son bien sencillos. Si adoras a Dios en el día de reposo sábado, estás adorando para recibir el sello de Dios. Y si adoras el domingo, instituido por el hombre, estás preparándote para recibir la marca de la bestia. No solamente esto, Dios quiere que guarden los mandamientos de Dios y tengan la fe de Jesús. ¿Estás listo para hacerlo? Te invito a orar. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar ante tu presencia, de poder pedir dirección en nuestra vida espiritual, para poder orar de acuerdo como tú nos has llamado, que podamos conocer tu verdad, que podamos conocer tu palabra, que la podamos poner en práctica, que nos preparemos para estos momentos que se avecinan, momentos donde vamos a conocer quién verdaderamente es merecedor de adoración y que en este caso podamos escoger la mejor parte, adorarte a ti. Quédate con nosotros, guárdanos, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, suscríbete al canal de YouTube. Hay mucho material más por venir. Quisiera compartir contigo otros temas que te ayuden a clarificar tu camino y que puedas llegar al conocimiento de la verdad. Si todavía no lo has hecho, te insto a que te suscribas aquí a YouTube, a mi canal Joseph Class. Y si no, también lo puedes hacer a través de Spotify y podcast. Allí también puedes suscribirte a los canales buscando allí en el buscador lección de escuela sabática, comentarios. Allí toca la campanita igual que en YouTube, podcast, Spotify y puedes unirte y vas a recibir estas lecciones semanal. Pero si deseas recibir otra información, te insto a que pongas un comentario donde me pidas qué es lo que quieres que yo pueda compartir contigo y con mucho gusto voy a compartir esto para que conozcas más acerca del maravilloso plan de salvación. Dios te bendiga, Dios te guarde.